Vamos a hacer el examen parcial del viernes pasado para que lo tengáis en cuenta a la hora de luego hacer las revisiones. El problema, como sabéis, era una antena parabólica portátil diseñada para uso logístico, cuyo principio de funcionamiento pues, se basaba en el movimiento de precesión permanente. La precesión permanente es la rotación omega grande que tenemos ahí sobre un eje vertical, ¿vale? El ángulo de nutación es el ángulo que forma ese eje vertical con el eje de rotación propia, que en este caso es omega pequeña, que está sobre el eje Y de nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? El conjunto de la antena se ve asimilado a una esfera hueca de radio R, una varilla delgada de longitud R y una masa, cada una de ellas, de m. Es decir, el conjunto pesa 2m. Tiene una masa, perdón, de 2m. Nos pedía calcular la velocidad absoluta del punto A, la aceleración absoluta del punto A, el momento cinético del conjunto, esfera y varilla, con respecto al punto O, despejar la expresión que permite calcular la velocidad angular omega en función de la velocidad angular omega grande, es decir, la rotación propia en función de la precesión, calcular la aceleración del centro de masa del conjunto que estaba en el punto G, marcado ahí en la figura, y calcular las reacciones en los apoyos, en el apoyo en este caso. ¿De acuerdo? Nos decían que el centro de masa de una esfera está en la mitad del radio de esa semisfera y que el momento de inercia de una varilla delgada respecto a su extremo es un tercio de ml cuadrado. ¿Vale? Y de la semisfera pues nos daban esa figurita donde según el eje de simetría el momento de inercia es un tercio de mr cuadrado y según un eje perpendicular al de simetría, a los dos ejes perpendiculares es un doceavo de mr cuadrado. Bueno, pues así las cosas, vamos a en primer lugar a calcular la velocidad absoluta del punto A. Para ello vamos a determinar una serie de vectores. El primer vector va a ser el vector OA, el vector que une el punto O con el punto A, que como veis ahí pues tiene como coordenadas menos R en J, está en sentido negativo de las que hemos considerado como X positivo, y más R, perdón, menos R en Y y más R en J, está en sentido positivo del eje Y. Otro vector interesante es el vector OG, que es R medios en J, está justamente a la mitad del radio de la semisfera. Y el siguiente vector que tenemos que calcular es el vector velocidad de precesión, omega grande, que lo tenemos que referir a los ejes de referencia con los que estamos trabajando. ¿Vale? Como el ángulo de nutación es 45 grados, pues será omega seno de 45, omega coseno de 45, es decir, omega partido por raíz de 2 en Y, omega partido por raíz de 2 en J. Una vez que tenemos estos tres vectores, podemos iniciar y decir que la velocidad absoluta del punto A será la suma de la velocidad relativa más la de arrastre. ¿Vale? En este caso, la velocidad relativa será la velocidad del punto O, en este caso es 0, más si nosotros hemos situado, teniendo en cuenta que nuestro sistema de referencia móvil está situado en O y tiene unos ejes coincidentes con el eje X e Y, ese sistema de referencia móvil lo que hace es preceder con omega grande respecto al eje vertical, pero no tiene rotación propia. ¿Vale? El sistema de referencia fijo es un sistema cuyos ejes son X e Y, colocado en O, y ese sistema de referencia fijo ya ese no rota, no tiene velocidad de precesión, no hace nada. ¿Vale? Entonces, si yo me siento en el sistema de referencia relativo, es decir, el que rota con velocidad de precesión, omega grande, ¿qué hace el punto A respecto de ese sistema de referencia móvil? Pues lo que hace es girar con una rotación propia omega pequeña. ¿De acuerdo? Luego la velocidad rotativa será la velocidad de O más la velocidad de rotación propia multiplicado por el vector OA. Es decir, JK o omega que está en esa J y luego el vector OA que hemos dicho que es menos RR. ¿De acuerdo? Y si hacemos ese producto vectorial, nos queda que esto es omega por R en K. La velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre es cómo el sistema de referencia móvil se ve arrastrado por el sistema de referencia fijo. ¿Vale? Entonces será la velocidad del punto O, que también es 0, más, en este caso, el arrastre es la velocidad con la que rota el sistema de referencia móvil respecto del fijo. Es decir, la velocidad de precesión omega grande. O sea, omega grande por la distancia que hay entre O y A. Entonces, la omega grande tiene en el sistema de referencia móvil tendrá una componente en Y y una componente en J, que son omega raíz de 2, omega raíz de 2 porque lo hemos descompuesto. Y el vector A pues es menos RR0, con lo cual esto nos queda R omega por raíz de 2K, que efectivamente es exactamente el valor de la velocidad de arrastre. Luego la suma de las dos velocidades, la absoluta más la de arrastre, será el valor de R, sacamos factor común R, omega más omega grande raíz de 2, todo son K. Vamos a calcular ahora la aceleración absoluta del punto A. En este caso, la aceleración absoluta será la aceleración relativa
más la aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis. La aceleración relativa, igual que antes, será el producto de la aceleración tangencial más la aceleración normal. En este caso, como las velocidades angulares son constantes, no hay aceleración tangencial y solamente nos queda la aceleración normal, que será omega pequeña por OA. Es decir, acordaros que estamos en el sistema de referencia móvil, situado o no, y lo único que hace el punto A es dar vueltas con velocidad de rotación propia respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Omega por OA, antes lo hemos sacado que era omega por R. Luego el producto, nos quedaría el producto vectorial y JK, 0 omega 0, que está en J, 0, 0 omega por R en K. De forma que nos da un resultado de omega cuadrado por R en I. De la misma forma, la aceleración de arrastre será la aceleración del punto O, que es nula, más la aceleración angular de precesión, que es nula porque la velocidad angular de precesión es constante, más omega grande por OA. ¿De acuerdo? Omega grande hemos dicho que tiene componente en I y componente en J, raíz de omega partido por raíz de 2 en cada uno de ellos. Y omega por OA antes hemos visto que era R por omega grande por raíz de 2. Con lo cual esto nos va a salir componente en I y componente en J. Omega cuadrado de R en I menos omega cuadrado de R en J. Y por último nos queda la aceleración de Coriolis, que es 2 veces la velocidad angular de precesión por la velocidad relativa. Lo que es lo mismo, 2 veces IJK, omega raíz de 2, 0, y la velocidad relativa que hemos dicho que era omega por R. Con lo cual esto nos da omega por R por omega grande, raíz de 2 por I menos J. Con eso terminamos la parte de la aceleración. Calculamos ahora el momento cinético respecto del punto O. Os recuerdo que es el punto que tenemos aquí en este elemento. El momento cinético será el tensor de inercia respecto al punto O por la velocidad angular del sólido rígido. En este caso, el sólido rígido tiene dos velocidades angulares, la omega de precesión y la omega pequeña de rotación propia. De forma que el momento, al ser un sistema, al hacer coincidir los ejes del sistema de referencia móvil con los ejes principales de inercia de la semiesfera y la varilla, pues tenemos que la matriz de inercia va a ser diagonal, solo va a tener momentos de inercia, los puntos de inercia se anulan. De forma que aquí solo nos queda I sub 0x, I sub 0y, I sub 0z, y por otro lado tenemos en la velocidad angular se descompone en el eje X y en el eje Y. En el eje X solo tenemos omega raíz de 2 y en el eje Y tenemos omega raíz de 2 más la velocidad de rotación propia omega. Y en el K no tenemos nada. De forma que haciendo el producto de esta matriz por este vector, nos queda I sub 0x omega raíz de 2 en I sub 0y omega raíz de 2 más omega en J. Vamos a calcular los momentos de inercia, que para eso nos daban esos momentos. Respecto al eje X, tenemos el momento de inercia de la varilla, ¿vale?, que es un tercio de mr cuadrado, como lo calculamos respecto de uno de los extremos, en este caso del punto O, pues ya directamente un tercio de mr cuadrado, que nos lo daban, más el momento de inercia de la semiesfera. El momento de inercia de la semiesfera respecto a su centro de masas sería un doceavo de mr cuadrado. Pero claro, el eje X que pase por centro de masas no coincide con nuestro eje X del sistema de referencia, con lo cual tenemos que aplicar Steiner, es decir, más mr cuadrado. R es R medios, por lo cual me queda un cuarto de mr cuadrado. Con lo cual, el momento de inercia respecto al eje X me queda 2 tercios de m, me falta aquí el r cuadrado. Falta aquí un r cuadrado, ¿vale? Y el momento de inercia respecto al eje Y sería un tercio de mr cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual, el momento cinético final me queda 2 tercios de mr cuadrado omega raíz de 2, según el eje X, más un tercio de mr cuadrado omega raíz de 2 más omega pequeña en J. Calculamos ahora la velocidad angular en función de la velocidad angular de rotación propia en función de la velocidad angular de precesión. Para ello lo que hacemos es aplicar el teorema de momento cinético. Sumatorio de momento respecto al punto O igual a variación del momento cinético. La variación del momento cinético es la omega del sistema de referencia móvil en este caso, que solo tiene velocidad de precesión, multiplicado por el vector momento cinético que acabamos de calcular. Con lo cual me queda IJK, las dos componentes de la velocidad omega grande en I y en J, y luego los valores que acabamos de calcular de momento cinético. Con lo cual esto me queda mr cuadrado omega grande partido por 3 raíz de 2, que multiplica a omega pequeña menos omega partido por raíz de 2 en K. Calculamos ahora la sumatoria de momentos. La única fuerza que genera momento respecto al punto O es el momento debido al peso.
al peso que está situado en el punto G. El punto G está a R medios en J en nuestro sistema de referencia, ¿vale? Sería R medios. Y en X no tiene componente, ¿vale? Y el peso lo descomponemos según el eje X, el peso iría hacia abajo, ¿vale? Tendrá una componente en X, que sería esta de aquí, y una componente en Y, que sería iría también hacia abajo. Sería según de G a O, y la componente en X iría para acá, ¿vale? Con lo cual me quedan menos 2mg raíz de 2, menos 2mg raíz de 2 en Y en J, y en K no tiene nada, ¿vale? Con lo cual, haciendo este producto vectorial, me queda mr raíz 2g partido por 2 en K. Igualando ambos términos, me queda esta igualdad. Y aquí lo que hacemos es despejar el valor de omega pequeña, la precesión. Despejando, pues me queda que la velocidad de rotación propia, perdón, es 3g partido por 2 partido por r omega más omega partido por raíz de 2. El siguiente punto era la aceleración de centro de masas. En este caso, la aceleración de centro de masas en el sistema de referencia sería la aceleración del punto O, que es 0. No hay aceleración angular, con lo cual la aceleración tangencial es 0. Y solamente me queda la velocidad, la aceleración normal, que es omega por OG. ¿Vale? Omega por OG sería JK, el valor de omega sería esto, y 0R medio es 0. Con lo cual me queda que esto es igual a omega cuadrado R partido por 4 por I menos J. Sería la aceleración de centro de masas. Y ya por último nos quedan las reacciones en el punto, ¿vale? Para ver qué fuerzas actúan en la antena, ya hemos visto que por un lado tenemos las reacciones en el punto O y el peso de la antena. Las reacciones en el punto O tendrán tres componentes, en X, en Y y en Z. Y el peso de la antena, hemos dicho que era mg raíz de 2 por I menos mg raíz de 2 por I menos mg raíz de 2 por J. ¿Vale? Aplicando la segunda ley de Newton, su motor de fuerza es igual a la masa, en este caso es 2 por m, por la aceleración del centro de masas, que la acabamos de calcular. Y descomponiendo los ejes, pues me queda que la reacción en X es mr omega 4 partido por 2 más mg raíz de 2. En eje Y menos mr omega cuadrado partido por 2 más mg raíz de 2. Y en Z pues me queda 0. Y con eso terminamos el problema.